Buenos días, mi nombre es Ahora sí, Carlos Daniel Villegas. Mi nombre es Carlos Daniel de Radiología. En esta ocasión me tocó exponer los huesos de la mano. Los huesos de la mano son 27, los cuales esto cambia de diapositiva, por favor. Son 27, los cuales están divididos en estos colores, los cuales son los morados, amarillos, verdes, azules y naranjas. Acá al lado izquierdo podemos ver los nombres, los cuales los morados son los carpianos y carpos, los amarillos son los metacarpianos o metacarpanos, los verdes son los falanges proximales, los azules son los falanges medias y los naranjas son falanges distales. Los que están de morados se dividen en 8, los cuales son el trapecio, que están enumerados ahí, el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, el pisiforme, piramidal, semilunar, escafoides. La que sigue. En esta imagen podemos apreciar lo que es una fractura, lo que es una radiografía que se puede apreciar, la fractura de la articulación medial de la mano. Esta fractura se ocasiona en el dedo que hace parte de la parte de los falanges proximales y puede que se puede solucionar este problema poniéndole un yeso, el cual puede poner recto el dedo para poder que sea uniforme. La que sigue. Los movimientos de la mano. Los movimientos de la mano son biomecánicos por un conjunto de ángulos de rotación fisiológicos y tienen diferentes movimientos, los cuales se nombran como extensión, flexión, aducción, rotación medial, rotación lateral, circunducción, obstrucción, retracción, diducción, pronación y supinación. El que sigue. El pulgar. La función más importante del pulgar es oponerse a los dedos, lo cual nos permite manipular objetos de nuestro entorno. Tiene diferentes movimientos, los cuales son la flexión y extensión, anteposición y retroposición. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Marín y les voy a hablar sobre los huesos del cráneo. Listo, pásela. Bueno, la parte posterior de la cabeza ósea se llama neurocráneo porque protege los órganos del sistema nervioso central, como el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Los huesos del cráneo en total son 8, 4 impares y 2 pares. Vamos a empezar con los impares y el primero es el frontal. Este hueso forma la curvatura de la frente y protege el lóbulo frontal del cerebro y la lámina horizontal del hueso etmoides. En este se encuentra la eminencia frontal, los arcos superciliares, la escotadura supraorbitaria, la porción nasal, la glabela, la apófisis cigomática y la cresta frontal que se encuentra en la parte posterior. Listo, la siguiente por favor. Tenemos el hueso esfenoides. Este hueso con forma de mariposa está ubicado en la base del cráneo detrás de la nariz y ayuda a formar la cavidad del ojo. En este encontramos el cuerpo, las alas mayores, las alas menores, la hendidura esfenoidal, las láminas pterigoidales laterales y mediales, el dorso de la silla turca y la apófisis clinoides posterior. Siguiente, por favor. Tenemos el hueso etmoides. Este hueso está diseñado especialmente para contener las raíces nerviosas del nervio olfatorio. En este encontramos el tabique nasal, que es el que le da forma al tabique de la nariz, y la lámina cribosa, que tiene muchos orificios ya que por ahí pasan los nervios olfatorios. La otra, porfa.
Y por último, de los huesos impares tenemos el hueso occipital, que se encarga de albergar por completo al cerebro y es el único hueso del cerebro que se articula con la columna cervical y muchos otros huesos del cráneo. En ese podemos encontrar la protuberancia occipital externa, que es un elemento de relieve que le da relieve al hueso. Tenemos la línea nucal superior, la línea nasal inferior, el recto posterior mayor de la cabeza, la cresta occipital, el foramen magno, que es el por el que se conecta con la columna cervical, los conductos articulares, las apófisis yugulares y la porción basilar. La siguiente, por favor. Estos ya son de los huesos pares. Tenemos el hueso parietal. La mayor parte de cada hueso parietal forma la calvaria o bóveda craneal. Este hueso protege el encéfalo subyacente. En ese encontramos el borde occipital, el borde sagital, la línea temporal superior, el borde frontal y el borde escamoso. La siguiente, por favor. Tenemos el hueso temporal, que es el último, que está situado en los lados laterales del cráneo y es el encargado de albergar los órganos que hacen posible el proceso de audición. Ahí encontramos la porción mastoidea, la apófisis estiloides, el conducto auditivo externo, la cavidad genoidea, la apófisis cigomática y la porción escamosa. La siguiente, por favor. Bueno, y por último tenemos las suturas del cráneo. Encontramos la coronal, que se extiende de una oreja a otra. En el medio tenemos la sutura sagital, que se extiende desde la parte anterior hacia la posterior de la cabeza. Y de esta se conectan los dos huesos parietales. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lice Marcela Arroyo Hurtado, del grupo 101, y hoy voy a presentarles el músculo de la región femoral, anterior y medial. Vamos a pasar. Bueno, el músculo de la región anterior femoral y medial se divide en dos, anterior y medial. En la anterior está el músculo sartorio, que se inserta proximalmente aquí. Sí. Músculo sartorio, que se inserta proximalmente a la espina ilíaca anterior superior y cruza el muslo en dirección obliqua de arriba hacia abajo y de lateral y medial a la tuberosidad de la tibia. Aquí. Sigue el músculo cuádriceps femoral, que está formado por los vastos. ¿Cómo se lesiona? Los vastos medial, los vastos. El músculo cuádriceps femoral está formado por los vastos laterales, aquí, los vastos medial, el vasto intermedio, intermedio, vasto medial y el vasto lateral. Y por el reto femoral, que lo vemos aquí. Bueno, el músculo reto femoral está formado por los vastos laterales, intermedio y medial y por el reto femoral. El músculo recto femoral presenta una inserción proximal en la espina ilíaca anterior inferior, aquí. Y por el surco supracetabular, extensor de la cadera, por aquí. El músculo lateral, el músculo vasto lateral se inserta en el trancante, se inserta en el trancante mayor y en el labio lateral de la línea áspera y termina en el tendón del cuádriceps extensor de la rodilla. Aquí. El músculo vasto intermedial
de la inserción proximal del vasto intermedio se realiza a nivel de la cara anterior del fémur, extensor de la pierna sobre el muslo. El músculo vasto medial, que es este de aquí, su inserción se aproxima, está distal a la línea intercantérica y en el labio medial de la línea áspera. Y de ahí pasamos al femoral medial. El femoral medial está formado por los músculos pectineo, que es este de aquí, músculos pectineo, aductor largo, aductor corto, aductor mínimo y el músculo gracil, que es este de aquí. Músculo gracil. El músculo pectineo, que es este de aquí, se inserta proximalmente en el pecten del pubis y distalmente en la línea pectinea, esta de por acá, pectinea en la parte proximal de la línea, cerca del fémur. Músculo aductor largo, que es este de aquí, estico. Músculo aductor largo se inserta aproximadamente en la se inserta al lado de la sínfisis del pubis y termina sobre el labio medial de la línea áspera y el flexor de la cadera. El músculo aductor corto, aductor corto, músculo aductor corto se extiende desde la rama inferior del pubis hasta el labio medial de la áspera, flexor, extensor, aductor y rotador lateral. El músculo aductor mayor, que es este de aquí, músculo aductor mayor, este mismo, se inserta en la tuberosidad isquiática y en la rama isquiática y termina sobre el labio medial de la línea áspera y sobre el hiporcóndilo medial en el tubérculo del aductor. El músculo aductor mínimo, músculo aductor mínimo, corresponde a la porción superior del músculo aductor mayor, que es de acá, y a diferencia de este último, se inserta aproximadamente más adelante en el pubis. Y por último, el músculo gracil, que es se extiende desde la rama inferior del pubis, medial aductor y mayor. Muchas gracias. Mateo, ¿sigues tú? ¿Me escuchan? Mateo, porfa, muestra la cámara. Hola, buenas tardes.
El tema que me tocó a mí es sobre el hueso coxal o el ilión. ¿Puede pasar, porfa? El hueso coxal es un hueso pareado de forma irregular que al articularse con su contraparte se domina la cintura pélvica. Esta consta de 3 huesos, el ilión, el isquion y el pubis. Esos 3 huesos también son llamados huesos de la pelvis, huesos coxales o huesos innominados. Se desarrollan por centro de ossificación individuales y en los niños están unidos únicamente por cartílagos. Cuando se llega a la pubertad, las partes pelvis óseas se funcionan completamente para formar el complejo y el campo del hueso coxal. El hueso del ilión se extiende superiormente a la articulación coxofemoral por tal motivo que comprende la posición superior del acetábulo. El isquion es la porción posterior del hueso coxal, por lo que desencaja en el tercio posterior inferior del acetábulo. Y el pubis conforma el tercio anterior inferior del acetábulo y la porción anterior del hueso que se articula del hueso coxal contralateral. Siguiente, porfa. Ayer. Holy shit. Dice hueso pubis, porfa. O el isquion, perdón. Es la tercera diapositiva. Eso. Se encuentra posterior e inferior en la articulación coxofemoral. Tiene de forma L. Es continuo y superiormente con el ilión y anteriormente con el hueso pubis. Está constituido por 2 porciones, el cuerpo y la rama. El cuerpo del isquion es áspero y ancho y tiene 3 caras óseas, donde se incluye la cara medial pelviana y la lateral femoral y cara posterior. La cara medial es angular, anterior e inferior y lateralmente hacia el cuerpo proximal del fémur. En la porción anterior está delimitada por él. En la cara posterior relativamente lisa y su aspecto superior continúa superiormente en la carga glútea del ilión. Una pequeña proyección sentido posterior medial y se encuentra en su borde superior. Esta proyección recibe el nombre de espina crítica, espina asiática, y es el punto de inserción para el ligamento sacroespinoso. Justo debajo de la espina asiática se puede encontrar la pequeña concavidad con forma de C, conocida como la incisura crítica menor, en la cual se conforma el borde anterior del foramen ciático menor. Oye, ¿puede la última, porfa? El hueso pubis. El hueso pubis es el hueso más pequeño que hablaremos del artículo. Está constituido por un cuerpo pequeño y 2 ramas, una superior y la otra inferior. El cuerpo pubis está constituido por 3 caras, una cara anterior externa, una posterior interna y una medial. Esas caras convergen a una exposición de cresta del pubis, ubicada en la porción anterior superior del cuerpo del pubis, donde se limita la transición de la cara externa e interna. La cara anterior se orienta inferior y lateralmente presenta una zona lisa que funciona como punto de inserción los aductores del muslo, y la cara posterior se encuentra orientada posterior y superiormente constituyendo la pared anterior de la pelvis menor. Y por último, la cara articular se orienta medialmente en articularse con el hueso coxal, específicamente en el pubis. Esta articulación recibe el nombre del sínfisis del pubis. Los huesos se conectan a través del cartílago impuesto entre los mismos. Este se puede palpar en la línea medial del monte del pubis. Ya eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Sara Rincón Galán. Y a continuación les voy a presentar el músculo femoral posterior. Pertenezco al grupo de radiología 101.
Bueno, el grupo posterior del muslo está formado por 3 músculos. El semimembranoso, semitendinoso y el músculo bíceps femoral que se divide en 2, en su cabeza corta y en su cabeza larga. Posee únicamente 2 planos superficiales. Uno es un plano superficial donde encontramos el músculo bíceps femoral y encontramos el músculo semitendinoso, que es este de la parte de acá. Y encontramos un plano profundo pues, encontramos el músculo semimembranoso, con excepción de la cabeza corta del bíceps femoral, porque el resto de los músculos son conocidos como isquiotibiales y los cuales comparten 3 características comunes con la parte posterior. Una de esas tiene origen proximal al nivel de la tuberosidad isquiática. Como segundo, tiene una inserción distal a cualquiera de los huesos de la pierna, sea pues el peroné o la tibia. Y como tercero, actúan al mismo tiempo sobre 2 articulaciones. Una, la cadera, actuando sobre la articulación coxofemoral, y la otra es la rodilla. Bueno, músculo semitendinoso. El músculo semitendinoso es mitad carnoso, mitad tendinoso. Carnoso hacia la parte superior y tendinoso hacia la parte inferior. Se inerva proximalmente con la tuberosidad isquiática, que es esta de acá, y en el ligamento sacrotuberoso y distalmente con la tuberosidad de la tibia, en la parte inferior, formando parte de la pata de ganso. Esta es la pata de ganso. Está inervado por la división tibial y del nervio ciático. La acción del músculo semitendinoso es extensor, rotador medial y aductor de la cadera, como lo podemos ver acá, y es rotador medial y flexor de la rodilla, como lo podemos ver acá. Bueno, músculo semimembranoso. Es un músculo ancho que se debe a su nombre, a su forma membranosa y aplanada, de inserción proximal junto con el hueso coxal. Se inserta en la tuberosidad isquiática también, en la tuberosidad isquiática, y termina en el cóndilo medial de la tibia, en la parte de acá. Y en el ligamento popliteo o oblicuo. Está parcialmente cubierto por el músculo semitendinoso. La acción del semimembranoso es extensor, aductor y rotador medial de la cadera, como también lo es el músculo semitendinoso, y flexor y rotador medial de la rodilla. También tensiona la cápsula rotuliana y está inervado por la división tibial del nervio ciático. Bueno, el bíceps femoral. El bíceps femoral representa 2 cabezas, como lo mencioné empezando la exposición, que es una corta y una larga. La primera se inserta en la tuberosidad isquiática y termina en la cabeza del peroné, que es en la parte de acá. Produce la extensión y la aducción y rotación lateral de la rodilla. Está inervado por la división tibial del nervio ciático.
solamente la cabeza larga, porque la cabeza corta se inserta en el labio lateral de la línea áspera y termina en la cabeza del peroné. Y lo maneja el nervio fibular común. Produce la flexión y la rotación lateral de la rodilla y pues como lo dije antes, está inervado por la división peronea común del nervio ciático. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre los músculos del glúteo. La región glútea tiene 3 músculos que se localizan en la parte posterior de la pelvis. Estos, de acuerdo a su forma y localización, se conocen como glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Músculo del glúteo mayor. Este músculo se inserta aproximadamente en la cara glútea del ilion, en el hueso sacro y en la fascia toracolumbar, que lo vemos aquí está el hueso sacro y la fascia toracolumbar. Y también en el ligamento supraturoso, que lo encontramos por acá. Ligamento supraturoso. Distalmente se inserta en el tracto iliotibial, que es este, y en la tuberosidad glútea del fémur, que lo vemos por aquí. La función de este es la extensión de la cadera, o sea, llevar la pierna hacia atrás, y una función secundaria que es la de la rotación externa y estabilizador de la pelvis. Seguimos con el músculo glúteo medio. Este músculo se inserta en la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior y posterior. Termina en el nivel del trocánter mayor del fémur, que está por acá. Trocánter mayor del fémur, que es este. Y está el músculo glúteo menor, que se inserta en dirección proximal a la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior e inferior, y termina en el trocánter mayor también. Las funciones del glúteo medio y glúteo menor son la abducción de la cadera o separar la pierna respecto a la zona medial de nuestro cuerpo. Del mismo modo, proporcionan estabilidad a nuestra pelvis. Estos están inervados por el nervio glúteo superior. Nervio glúteo superior. Y ya, eso fue todo, compañeros. Muchas gracias. .
Luisa, prenda el micrófono. Bueno, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Luisa María Hoyos del grupo de Radiología 101 y hoy les voy a presentar la articulación del codo. Una articulación es el lugar donde se unen dos o más huesos del esqueleto y hacen que éste sea flexible. Su forma y función varían. Hay unas que se mueven, otras que no se mueven y otras que lo hacen ligeramente. La articulación del codo se mueve libremente. Está ubicada entre el brazo y el antebrazo, conectando la parte distal del húmero con los extremos proximales del cúbito y el radio. El codo es una articulación en bisagra, es decir, que se mueve sobre un mismo eje de forma transversal entre los huesos, permitiendo la flexión y la extensión de la articulación. Bien, esta articulación destaca 4 movimientos que son propios de ella. Tenemos la flexión, la extensión, supinación y pronación. La extensión es un movimiento en el cual los huesos o las partes del cuerpo se alejan entre sí en dirección postero-anterior. La flexión es un movimiento en el cual se aproximan entre sí en dirección antero-posterior. La pronación es un movimiento en el cual el antebrazo realiza un movimiento hacia el interior de la línea media, colocando el dorso de la mano hacia arriba. Y por último, la supinación es un movimiento que realiza el antebrazo, pero esta vez colocando la palma de la mano hacia arriba o hacia adelante, dependiendo de si la extremidad está en flexión o en extensión. Los puntos de referencia óseos para identificar el codo son el epicóndilo lateral, epicóndilo medial y el olecranón. Estos tres son fácilmente palpables e identificables. Por último, tenemos los ligamentos. El codo tiene varios ligamentos que lo irrigan, pero los más relevantes son el ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento colateral radial y ligamento colateral cubital. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Hernández Guzmán del grupo de Radiología 101 y hoy les voy a presentar los músculos de la región del brazo. Bueno, en anatomía humana, el brazo es el segundo segmento del miembro superior, entre la cintura escapular que lo fija al tronco, que aquí lo podemos ver en estas imágenes, que también es unido al músculo de la parte superior y del antebrazo. Los músculos del brazo tienen como función una amplia posibilidad del movimiento mediante una serie de contracciones y relajaciones que se hacen de manera coordinada con una amplia posibilidad de movimientos, como lo podemos ver acá, que es estirar las manos hacia los lados y en posición anatómica, que están ubicados en la región entre el hombro y la articulación del codo, que se divide en dos compartimientos. El primer compartimiento es la región anterior del brazo, que está compuesto por los huesos del músculo bíceps braquial, que lo podemos ver acá, que se divide en dos partes.
que se divide en dos cabezas, que se encuentran en el compartimiento anterior del brazo, que se extiende desde la clavícula hasta el codo, en el surco intervertebral del húmero. Sus principales funciones son la rotación y la flexión del codo. Su nombre se debe a que tiene dos cabezas, como lo podemos ver acá. Una se denomina la cabeza larga y otra la cabeza corta. La cabeza corta comparte su origen con el músculo coracobraquial. Las fibras musculares de ambas radial está inervado por el músculo cutáneo y recibe su irrigación de la arteria braquial. Ahora vamos con el músculo coracobraquial, que es este que está aquí, que se encuentra al lado del músculo pectoral. Es un músculo grueso que ocupa el espacio que va desde la escápula hasta el bíceps. Este músculo se especializa más en los movimientos rápidos, en generar fuerza, y su función principal es elevar el brazo, manteniendo el hombro abajo, equilibrando el movimiento del brazo y restableciendo la posición anatómica, que recibe su inervación del nervio musculocutáneo. Ahora vamos con el músculo braquial, que es este de acá. Es un gran músculo que se origina en la mitad del distal, desde la superficie anterior del húmero, y se inserta en el proceso coroides, que recibe su inervación del músculo cutáneo y el nervio radial. Su irrigación proviene de la arteria braquial y el principal flexor del antebrazo a nivel del codo. Ahora vamos con el compartimiento de la región posterior del brazo. Y empezamos con el músculo tríceps braquial, que es un gran músculo encontrado en el compartimiento posterior extensor del brazo. Este se encuentra formado por 3 cabezas musculares, cada una con origen diferente, pero todas tienen el mismo punto de inervación. La cabeza larga, que es esta de acá, surge del tubérculo infraglenoideo de las cápsulas de la cabeza medial, de la superficie posterior del húmero, mientras que la cabeza lateral, que es esta de acá de la mitad, se origina en la superficie posterior del húmero, en la cual estas 3 cabecitas se unen formando un tendón, el cual se inserta en el olecranón. Está insertado por el nervio radial y recibe su irrigación de la arteria braquial profunda. Y es el más importante para hacer el movimiento extensor del brazo. Listo, muchísimas gracias y feliz tarde. Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Cárdenas y hoy les voy a presentar, hacer una exposición acerca de las articulaciones del pie. Ahora, el pie está compuesto de articulaciones complejas involucradas en el movimiento y que nos proporcionan estabilidad y equilibrio al cuerpo humano, ¿sí? Bueno, lo primero que yo quiero empezar diciendo acá es que los huesos del pie van a ser muy importantes para esas articulaciones. Entonces, acá en el número 1 tenemos el hueso astrágalo. En el número 2 tenemos el hueso calcáneo. Acá que tiene el número 3, el hueso navicular. Acá lo que es el 4, el 5 y el 6 son nuestras 3 cuñas y el número 7 es el hueso cuboides. Estos 7 huesos nos forman la parte del tarso. Ahora bien, en el metatarso pues vamos a encontrar nuestros 5 metatarsianos
acá en color azul. Más adelante en la parte de las falanges encontramos en color morado las falanges proximales, en amarillo más adelantico las falanges medias y en color anaranjado las falanges distales. Listo. El pie se divide en tres partes, como lo vemos en estas dos imágenes, en el retropié, medio pie y antepié. En el retropié, como lo podemos ver acá, vamos a encontrar al hueso astrágalo y al hueso calcáneo, que la unión de estos dos huesos me va a formar la articulación astrágalo-calcánea. En el medio pie vamos a encontrar los huesos del tarso, la articulación transversa del tarso y articulaciones intertarsianas. Y en el antepié vamos a encontrar los metatarsianos, las falanges y las articulaciones tarso-metatarsianas. Listo. Ahora bien, las articulaciones del pie van a recibir el nombre de acuerdo al hueso con el que se unen. ¿Sí? En la primera fila, como lo vemos acá, tenemos al hueso astrágalo y al hueso calcáneo. La unión de estos huesos me forma la articulación astrágalo-calcánea o también llamada subastragalina. ¿Sí? En nuestra segunda fila vamos a encontrar el hueso navicular, el hueso cuboides y nuestras tres cuñas. A la unión de estos huesos se le denomina articulación mediotarsiana. Aquí mismo vamos a encontrar la articulación astrágalo-navicular, que es la unión entre el astrágalo y el hueso navicular, y la articulación calcáneo-cuboidea, que es la unión entre el calcáneo y el hueso cuboides. De igual manera encontramos las articulaciones intertarsianas, ya que estos 7 huesos que tenemos acá, el astrágalo, el calcáneo, el navicular, el cuboides y las tres cuñas, me forman la parte del tarso. Listo. Ahora, en el área del metatarso, que la vemos acá demarcada, en el área del metatarso, vamos a encontrar nuestros 5 metatarsianos. A la unión de estos huesos entre el tarso y el metatarso se le denomina tarso-metatarsiana. Y en el área de las falanges vamos a tener las articulaciones metatarso-falángicas, que es la unión entre el metatarso y las falanges, y las articulaciones interfalángicas, que son la unión entre nuestras falanges. Listo, muchísimas gracias.